este contenido TF, tristemente feliz. Una vez en una situación aterradora, en el mundo de Toy Story, cuenta la historia de los personajes Sid y su hermana Hannah. La redacción trata sobre una muñeca maldita, probablemente poseída por alguna entidad maligna, y que esa muñeca de trapo es nada más y nada menos que Bellota, de las chicas superpoderosas. La historia se centra después de que los juguetes se rebelarán contra Sid, dejándole un trauma con los juguetes, pues ese niño fue testigo al ser asustado por sus propios juguetes, viéndolos como cobraban vida, y más sin embargo, su propia hermana Hannah nunca le creyó. Hannah se encontraba con su mamá en un mercado, explorando el lugar y observando las ventas de todo lo que se vendía en este tianguis. En uno de todos los puestos que había, Hannah se detuvo en un puesto de juguetes viejos y le dice a su mamá que quiere a Bellota, una muñequita de trapo, pero la vendedora estaba asustada porque según ella, esta muñeca ya la había tirado a la basura y no se podía explicar cómo llegó hasta aquí de nuevo. La vendedora no se las quiso vender, pero la mamá de Hannah la convenció y la vendedora terminó regalando la muñeca. Pero les dio una advertencia: esta muñeca está maldita aquí, que le podía generar traumas a Hannah. La mamá de Hannah en su mente pensaba: como es que hay tanta gente loca como esta vendedora de juguetes viejos y feos, como esta estúpida muñequita de trapo. Una vez que llegaron a la casa, Hannah le contó a su hermano Sid lo que había ocurrido en el mercado, y Sid, todo traumado y asustado, le dice a Hannah: por favor, ten mucho cuidado con esa muñeca, hermanita, yo te estaré cuidando de ese monstruo. Hannah le contesta a su hermano: estás igual de loco que la señora del mercado, a ti no se te puede contar nada. ¿Qué pasó con el hermano que tenía antes, este que no le tenía miedo a nada? De seguro así te dejaron las drogas. Todo estaba bien mientras pasaba el tiempo, pero más o menos al tercer día, Hannah sintió el terror al tener una pesadilla con Bellota. En el sueño, Bellota le decía a Hannah que mate a su hermano, porque era una marica que le tenía miedo a las muñequitas, y si no lo hacía, entonces Bellota mataría a Hannah, obligándola a que se suicide una vez que haya poseído su cuerpo. Y entonces Bellota le dice a Hannah: para hacer mi traslado de alma y poder trasladar mi alma a tu cuerpo, primero que nada me tienes que querer mucho. ¿Y qué crees? Hannah, eres tan estúpida que hasta me amas. Y en segundo lugar, para poder trasladar mi alma a tu cuerpo, yo tengo que ser regalada. ¿Y qué crees, Hannah? Yo fui regalada. Estás a punto de despertar de esta pesadilla. Te voy a dar una advertencia rápidamente. Tu mamá está a punto de abrir la puerta de tu habitación, y cuando despiertes, yo voy a estar acariciando tus pies y gritas. Yo misma voy a gritar: mi puta mamá es una perra, y de esa manera, tu mamá pensará que fuiste tú. Entonces, Hannah despertó, y al ver que Bellota le está tocando los dedos del pie izquierdo, en eso Hannah grita de miedo y su mamá abre la puerta. Pero Bellota no se queda atrás y cumple lo que prometió. Haciendo la voz de Hannah, Bellota dice: eres una puta perra, mamá. Entonces la mamá se enoja, pero Hannah le dice que fue Bellota, y la mamá le dice: eres una pendeja, ¿cómo puedes decir eso? ¿Acaso fumas hierba como tu hermano? Te voy a partir tu madre, por andar de hocicona. Entonces en ese momento, la mamá golpea brutalmente a su hija, Hannah, dejándola inconsciente. Al día siguiente, Hannah despierta y busca a su hermano mayor, Sid, para disculparse con él y pedirle ayuda. Pero Sid ya había resolvido el problema con la ayuda de los otros juguetes, y Sid le dice a Hannah: ya no te preocupes, hermanita, yo mismo con la ayuda de los juguetes matamos a Bellota, que desarrollado un don, y ahora puedo comunicarme con ellos en privado. Sin embargo, dos de ellos te quieren conocer, te los presento. Ellos son Bully, Double Lightyear. Ellos me ayudaron a matar a Bellota. No fue fácil. Primero la metimos al inodoro repleto de caca y la dejamos encerrada con la taza tapada para que se intoxicara con las toxinas de la mierda que había dejado papá y que no le había bajado al baño. Después le bajamos al baño para que se fuera. Aparentemente estaba muerta, pero después Bellota salió del baño convertida en un zombie, y en eso nuestro perro Buster la muerde cruelmente, haciéndola pedacitos. Al último junte todos los restos de Bellota y que los queme, echándoles tiner y prendiéndoles cerillos. Le hemos salvado la vida a Hannah, y ya no le tengo miedo a los juguetes. Ahora ellos son mis amigos, y ya no te preocupes por Bellota. Ella está felizmente triste en el infierno, pero nosotros no. Nuestra felicidad ha ganado, y este contenido ha sido tristemente feliz. Bellota, parte 2. Mi hermana pequeña, Emma, había recibido una muñequita de trapo de una tía lejana. La muñeca era Bellota, personaje de las chicas superpoderosas. Al principio, Emma estaba emocionada con su nuevo juguete, pero pronto comenzó a tener pesadillas terribles. En sus sueños, Bellota cobraba vida y la perseguía por un bosque oscuro, riendo con una voz siniestra. Emma se despertaba gritando y llorando, y yo podía ver el miedo en sus ojos. Un día, decidí investigar la muñeca. La tomé en mis manos y sentí un escalofrío. La muñeca parecía viva. De repente, escuché una voz débil que decía: Emma. Emma. Era la muñeca. No podía soportar ver a mi hermana sufrir así. Así que tomé una decisión drástica. Fui al baño y arrojé la muñeca al inodoro. Luego, le bajé la palanca y vi cómo se la llevaba el agua. Al principio, me sentí aliviado, pero luego comencé a escuchar un ruido extraño en el baño. Era un sonido de gorgoteo, como si algo estuviera tratando de salir del inodoro. Me di la vuelta y vi que la tapa del inodoro se movía ligeramente. No volví a entrar en ese baño, pues era un baño abandonado que normalmente no se utilizaba. Y Emma nunca volvió a tener pesadillas. Pero a veces, cuando estoy solo en el baño, haciendo mis necesidades, puedo escuchar la voz de Bellota susurrando al oído, muy despacio: Emma. Emma. Y este contenido ha sido clasificación TF, tristemente feliz. Y ese es mi veredicto final. Bellota parte 3.
Flint y su hermana menor Emma eran dos niños que solían jugar con los juguetes. Pero había una muñeca en especial y era Bellota, una muñequita de trapo de las chicas superpoderosas que una tía lejana le había regalado a Emma. Hasta que un día descubrieron que estaba maldita, la muñeca se podía mover por sí sola únicamente cuando estaba a solas con los hermanos y por lógica nadie les creía, ni siquiera sus propios padres. Siempre tenían horribles pesadillas con Bellota, la cual les hablaba únicamente en sueños. Hasta que un día Link se enfureció y arrojó la muñeca a un inodoro, bajándole la palanca para que se la llevara el agua. Era un baño que tenían en su casa y por lo cual no se utilizaba. En una madrugada, Link estaba viendo en la televisión un cortometraje del programa Pollo Robot de Adult Swim, en el cual se situaba en el mundo de Toy Story con los personajes, los hermanos Sid y Hannah. Al parecer era una serie de Netflix con 8 capítulos. Link empezó a ver el primer capítulo y lo que descubrió fue terrible. Se dio cuenta que cuando Hannah estaba con su mamá en el mercado comprando juguetes, una señora no les quería vender una muñequita de trapo, la cual era Bellota, la misma que tenía Emma. Pero lo que más le asustó a Link fue cuando vio que la vendedora de juguetes era la tía lejana, la misma que le había regalado la muñeca a Emma. La situación que estaban pasando los hermanos se vio reflejada con los personajes de Toy Story como si fuera la misma circunstancia pero con diferentes diálogos e historia. En ese momento Emma se encontraba dormida en su dormitorio, pero Link continuó viendo el capítulo, llegando a la parte donde Bellota en un sueño amenaza a Hannah, diciéndole que mate a su hermano, porque es una mariquita que le tiene miedo a las muñequitas y que si no lo hacía, entonces iba a poseer su cuerpo obligándola a que se suicide. Llegando al final del episodio, finalmente Sid con la ayuda de los juguetes, Wally y Buzz Lightyear matan a Bellota arrojándola a un inodoro, la misma forma como Link lo había hecho. Al final los hermanos se abrazan y Sid le dice a Hannah, ya no te preocupes hermanita, este contenido ha sido tristemente feliz y Bellota ahora está pagando en el infierno. Una vez que el capítulo se acabó, Link muy asustado corre a la habitación de Emma y una vez que abre la puerta, se encuentra a su hermana de espaldas y pegada en la televisión, mirando fijamente la pantalla que ilustraba solo interferencia. En ese momento el hermano grita, Emma, Emma, y como la hermana no responde, entonces Link decide acercarse hasta donde está Emma para ver qué es lo que estaba pasando. Este contenido ha sido clasificación FT, felizmente triste. Buenas noches, te desea el vampiro psicodélico. Soy Lucas Batcaver. Hasta la próxima. Otra noche solo en la Batcave. Las sombras de la Batcave abrazan a la sonrisa de mi soledad. Muy buenas noches, te desea el vampiro psicodélico. Soy Lucas Batcaver, nos seguimos viendo. Bellota 4, el origen. Todo comenzó en una tarde soleada de verano, cuando dos hermanos, Ana y Juan, jugaban en el patio de su casa. Ana, de 6 años, tenía una pequeña muñequita de trapo que era su favorita, Bellota, la heroína de las chicas superpoderosas. La muñeca era su compañera de juegos, su confidente y su mejor amiga. Juan, de 8 años, siempre había sido un poco travieso y le gustaba asustar a su hermana. Ese día, decidió jugar un truco cruel. Se acercó a Ana, que estaba sentada en el césped, y le susurró al oído. Ana, Bellota está viva. Quiere matarte. Está esperando a que te descuides para llevarte con ella. Ana se asustó mucho. Miró a Bellota, que parecía mirarla con ojos inocentes, y se echó a llorar. Juan se rió, pensando que era un juego divertido. Pero Ana no se calmaba. Estaba aterrorizada. Juan, al ver que su hermana estaba realmente asustada, decidió llevar el juego un paso más allá. Tomó a Bellota y se dirigió hacia el inodoro viejo y abandonado que se encontraba en un rincón del patio. Aquí es donde Bellota se esconde, dijo Juan, con una sonrisa maliciosa. Y aquí es donde la vamos a enterrar. Ana gritó, pero Juan no se detuvo. Tiró a Bellota por el inodoro y bajó la palanca. La muñeca se fue por el agua, desapareciendo en la oscuridad. Ana se quedó traumatizada. No volvió a hablar durante días. Juan, por su parte, comenzó a tener pesadillas. En sus sueños, veía a Bellota, con sus ojos de botones y su sonrisa maliciosa, persiguiéndolo. Al principio, Juan se rió de sus miedos, pero pronto se dio cuenta de que no eran solo sueños. Bellota estaba en su cabeza, susurrándole al oído, diciéndole que lo estaba esperando. Juan se volvió loco. Comenzó a ver a Bellota en cada sombra, en cada rincón de la casa. No podía dormir,
no podía comer. Estaba convencido de que Bellota lo estaba persiguiendo. Y entonces, un día, Juan desapareció. Nunca se volvió a saber de él. Algunos dicen que se fue al bosque, buscando a Bellota. Otros dicen que se tiró al pozo, intentando escapar de la muñeca maldita. Pero la verdad es que Bellota nunca se fue. Sigue ahí, en la oscuridad, esperando a su próxima víctima. Y si alguna vez escuchas un susurro en tu oído, diciendo, Bellota está viva, no te atreves a mirar atrás. Porque si lo haces, Bellota te llevará con ella. El siguiente contenido es clasificación TF, tristemente feliz. La llamada de Kiko. Recuerdo que estaba en mi habitación, aburrido, cuando decidí llamar a un programa de radio que estaba transmitiendo una serie de sketches cómicos. De repente, escuché la voz de Kiko Carlos Villagrán en la radio, riendo y haciendo bromas con don Ramón Valdés. Me pareció divertido, así que decidí llamar al programa y participar en la broma. Marqué el número y esperé a que alguien respondiera. Aló, dijo una voz familiar. Hola, Kiko. ¿Cómo estás? Le pregunté. Ah, que Kiko ni que nada. Soy don Ramón. Y estoy harto de tus bromas, Kiko. Respondió la voz. Me reí y comencé a charlar con don Ramón, pero pronto me di cuenta de que algo estaba mal. La voz de don Ramón sonaba diferente, más oscura, más seria. Don Ramón, ¿estás bien? Le pregunté. ¿Bien? No estoy bien. Estoy cansado de que Kiko me esté molestando todo el día. Y tú también me estás molestando. Respondió don Ramón con una voz cada vez más furiosa. De repente, la voz de Kiko se escuchó en el fondo, riendo y diciendo: fue sin querer, don Ramón. Fue sin querer. Pero don Ramón no respondió. En su lugar, dijo: ¿quién eres tú? ¿Por qué estás llamando a este número? Me sentí incómodo y colgué el teléfono. Pero cuando miré mi teléfono, vi que la llamada había durado más de una hora. Y el número que había marcado no era el del programa de radio. Era un número desconocido. Nunca volví a llamar a ese número. Pero a veces, cuando estoy solo en mi habitación, puedo escuchar la voz de don Ramón gritando: estoy harto de tus bromas, Kiko. Buenas noches, te desea el vampiro psicodélico. Soy Lucas Batcaver. La llamada de Kiko 2. Pero a veces cuando estoy solo en mi habitación, puedo escuchar la voz de don Ramón, diciendo: Estoy harto de tus bromas, Kiko. Estoy harto de tus bromas, Kiko. con un tono siniestro, y esa voz venía de mi celular, hasta que una noche lo destruí estrellándolo contra el suelo y, en eso, el teléfono rojo que tengo en mi alcoba empezó a sonar. Buenas noches, Federico Villagrán Cantú, habla don Ramón del programa televisivo de Kiko. Me encuentro aquí con Kiko y sabemos todo sobre ti. Sabemos que eres un gran admirador de Kiko y, por ende, te pareces mucho a él. También sabemos que vives en una gran mansión, aparentemente abandonada en un bosque, que de alguna manera no puedes escapar de ese lugar, pero nosotros te queremos dar una oportunidad. Si logras ganar el juego, que consiste en 3 niveles, tendrás la oportunidad de pedir un deseo mágico que el gran Kiko te concederá sin problemas alguno. Para pasar de nivel únicamente debes encontrar el barril y meterte en él. Este es el nivel número 1. Deberás salir por la puerta de tu habitación y buscar el barril, pero cuidado porque Kiko está dentro de tu casa y no es muy amigable. Solamente tienes una vida. Que empiece el juego. Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Me iré corriendo rápido en busca del barril. Estoy a punto de ganar y salir de aquí. Soy Federico Villagrán Cantú, soy el fan número de Kiko y voy a ganar este juego. Este contenido ha sido clasificación FT, felizmente triste.
ese es mi veredicto final. Soy el vampiro psicodélico y te deseo buenas noches. Otro día oscuro en la ciudad oscura. Como dije en la publicación, la llamada de Kiko es una historia que no da miedo, y la llamada de Kiko 2 es una porquería, pero esta tercera entrega será diferente. La llamada de Kiko, parte 3. En un episodio perdido de la comedia mexicana de Carlos Villagrán, que Kiko se centra en el personaje de Toto, interpretado por Jorge Alejandro. Toto recibió una llamada telefónica a las 3 a.m. Era su mejor amigo Kiko, el niño más travieso del barrio. Le dijo: hola, Toto, ¿quieres jugar conmigo? Pero su voz sonaba diferente, más oscura. Hola, Kiko, ¿estás loco? Ya pasan de las 3, es la madrugada. Pendejo, en eso se dejó de escuchar la voz de Kiko, ya de repente se empezó a escuchar una risa burlona y macabra en el teléfono. Kiko, ¿estás bien? Me estás asustando. En eso Toto escuchó la voz de Don Ramón en el fondo, gritando: Kiko, ya no molestes a nadie. Y la llamada se cortó, quedando Toto con una sensación de miedo. Al día siguiente, le preguntó a sus amigos si habían visto a Kiko. Le dijeron que Kiko había desaparecido, y que Don Ramón estaba buscando a alguien para trabajar en su tienda. Pasaron semanas sin saber nada de Kiko, pero una noche, Toto recibió otra llamada. Era Kiko de nuevo. Le dijo: Toto, ¿quieres ver mi nuevo hogar? De repente, la voz de Don Ramón se escuchó en el fondo, gritando: Kiko, no se lo muestres. Pero Kiko se rió y dijo: demasiado tarde, Don Ramón. Ya es hora de que jueguen con nosotros. Para siempre. La llamada se cortó y Toto se quedó con una sensación de terror. Al día siguiente, encontró una imagen en la puerta de su habitación. Era una foto de Kiko y de Don Ramón, pero sus ojos estaban negros y sus sonrisas eran siniestras. La imagen tenía una nota que decía: pronto jugarás con nosotros. Colorín colorado, este contenido ha sido clasificación FT, felizmente triste. Buenas noches, te desea el vampiro psicodélico. Jugarás con nosotros. La llamada de Kiko 4. En un estudio de grabación abandonado, se encontró una cinta de audio misteriosa. La cinta estaba etiquetada como Las locuras de Kiko y contenía una conversación entre Kiko y Pamela, interpretada por Beatriz Olea. Personajes de la comedia televisiva que Kiko, por lo que se daba a entender que era el audio de lo que hubiera sido un episodio perdido. Posiblemente Las locuras de Kiko iba a ser un programa de televisión que nunca procedió, y en esa serie iba a abarcar a todas las series que hizo Carlos Villagrán como Kiko. Al escuchar la cinta, se podía escuchar la voz de Pamela, que parecía estar en un estado de pánico y confusión. Kiko le hacía preguntas sobre su pasado y sus experiencias, pero Pamela respondía con frases incoherentes y sin sentido. A medida que avanzaba la grabación, la voz de Pamela se volvía cada vez más distorsionada y aterradora. Parecía que estaba siendo consumida por una fuerza desconocida. La grabación terminaba abruptamente, y en eso, para finalizar, Kiko, como agradecimiento, le ofrece 3 deseos a Pamela. Kiko sabía que Pamelita se encontraba sola en su casa por la noche. En el primer deseo, Pamela desea que Kiko se presente en su casa y Kiko le cumple su deseo. En eso Kiko aparece en la casa de Pamela, pero la versión como se presentó Kiko era espeluznante. Pamela corre a su habitación y se encierra. Con el teléfono en la mano, le pide a Kiko el segundo deseo. Pamela desea tener una hermanita. Kiko le cumple el deseo, transformando a Pamela en unas siameses con una hermana gemela que al parecer no hablaba y estaba pegada a su cuerpo. Pamela, horrorizada y sin pensarlo, en su tercer deseo pide tener 3 angelitos en su habitación. Kiko le cumple su deseo 6 antes de colgar. Se despide: buenas noches, Pamela. Iba a colgar, pero mejor lo dejaré en alta voz para que escuche Don Ramón. En ese momento aparecieron 3 enormes leones, furiosos y hambrientos, en la habitación de Pamela. Al otro lado de la línea, Kiko y Don Ramón disfrutaban como escuchaban gritar a Pamela de miedo y el crujir de los leones al desgarrar sin piedad el cuerpo transformado de Pamela. Y este contenido ha sido clasificación FT,
día oscuro en la ciudad oscura. Como dice la publicación. Esta versión es la continuación de la llamada de Kiko 3 y la llamada de Kiko 4. Y se centra en 3 historias diferentes, la historia de Abraham, la historia de Pamela y Toto y la historia de Don Sejudo. Sin más por el momento, continuemos. Mi nombre es Abraham Bermúdez Rosas, me hago conocer bajo mi seudónimo de Lucas Vázquez. Nací un 18 de octubre de 1997, el día de San Lucas, por eso se me quedó ese apodo y Vázquez es una determinación gótica que proviene de la Vázquez, una discoteca de góticos, y así se les decía a sus seguidores de la música de Estrog. Por otro lado, el vampiro psicodélico es mi propia sombra en la cual no puedo confiar porque me suele atormentar más, sin embargo me ha hecho más fuerte. Yo siempre he tenido el don de presenciar espíritus del más allá, he podido estar interconectado con ellos de alguna manera u otra, también he sido un viajero en el tiempo, viajando también a través de dimensiones ocultas. Me declaró el creador de la franquicia La Llamada de Kiko y me voy a meter a la historia, voy a contestar el teléfono rojo que aparece en A que Kiko, para que me conteste Kiko mientras Don Ramón me observa desde el inframundo y así trasladarme al mundo de mi creepypasta. Toto y Pamela, los mejores amigos de Kiko, ahora están muertos, después de que los entes malignos que se hacen pasar por Kiko y Don Ramón, los devoraron a los dos, individualmente una vez que contestaron el teléfono rojo. Ahora se encuentran en la misma pesadilla de Abraham. Es un lugar nocturno y vacío con un silencio estremecedor. Es una calle solitaria que no tiene fin y enfrente una escuela oscura y abandonada. Toto y Pamela entran al no encontrar salida de esa calle solitaria que se encuentra en una colonia absolutamente sola. Una vez que entran a la escuela, terroríficamente el portón se cierra solo y después voces chillonas que parecían estar murmurando se escuchaban por todas partes. Estos demonios obligaron a Toto a jugar juegos macabros hasta que lo obligaron a que se suicide con una sobredosis de pastillas psicotrópicas y Pamela fue devorada por 3 furiosos leones en su habitación una vez que Kiko la había engañado cumpliéndole 3 falsos deseos. Finalmente ha aparecido Don Sejudo, un angel que se presenta como un motociclista rock and rollero, con una moto que parecía venir del infierno y con una escopeta con balas infinitas. Me he dado cuenta que Don Sejudo es el responsable de cazar a las entidades malignas de Kiko. Don Sejudo ha empezado a hablar. Toto y Pamela, ustedes quedan libres de pecados, pueden irse volando al cielo y tú, Abraham, te quedarás aquí solo acompañado de estos seres infernales y no te preocupes, una vez que terminen de devorarte, podrás despertar de esta pesadilla y así volver a enfrentar al vampiro psicodélico. Lo mejor de todo es que te van a devorar muy lentamente. Buenas noches, te desea Don Sejudo. Este contenido ha sido clasificación TF, tristemente feliz, y ese es mi veredicto final. Buenas noches, te desea el vampiro psicodélico.